doctrina no lo recibáis en casa. Escuche eso. Si lo puede subrayar en su Biblia, subráyelo. Ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Quiere decir que a tu casa van a llegar gente a tocarte en la puerta para querer compartirte otro evangelio, para querer compartirte una doctrina diferente a la que el Espíritu de Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras. Y la Biblia dice que no le digamos a esas personas bienvenido, porque si lo hacemos, estamos haciéndonos copartícipes de sus malas obras. Amén. Entonces es importante que debemos de cuidar nuestra entrada, impidiendo que se infiltren a nuestra casa falsas doctrinas. Pero esa entrada no solamente es la puerta de nuestra casa. Esa entrada puede ser el televisor, esa entrada puede ser el internet, esa entrada puede ser tu teléfono inteligente, esa entrada puede ser la radio, esa entrada puede ser una revista. Hay gente que por salir de ciertos que dicen ser testigos de Jehová, ¿verdad? Y por salir de ellos le compran la revista, te estás haciendo copartícipe de sus malas obras. La Biblia dice: no los recibas en tu casa, porque te van a infiltrar otro espíritu, te van a infiltrar otra manera de pensar. Y dicho sea de paso, todas las doctrinas, escuche esto, todas las doctrinas están movidas por espíritus. Si la doctrina es de Dios, será movida por el Espíritu de Dios. Pero si la doctrina no es de Dios, será movida por otros espíritus. De ahí la importancia de ser cuidadosos y guardar nuestras casas, hermano. ¿Qué información nosotros dejamos introducir en nuestras casas a través de todos los medios que ya yo he mencionado? Eso es muy importante, que guardemos, que nos cuidemos, que evitemos que el enemigo se aproveche teniendo una entrada de esa manera. Me contaba alguien esta semana que se le acercó una persona para invitarle a participar de su religión. Le dijo: pero yo quiero invitarte a que tú seas parte de la religión que yo pertenezco. Y a mí me causó mucha impresión porque ya no es así de manera tan sutil, ya es a la clara que se te tiran arriba y que quieren hacerte abandonar la sana doctrina. Yo quiero decirles que no es la sana doctrina de los ministerios Elim. Por gracia y misericordia tenemos sana doctrina, pero yo estoy hablando de la sana doctrina de la palabra de Dios. ¿Y saben por qué yo puedo decir que por gracia y misericordia tenemos sana doctrina? Porque la doctrina nuestra está fundamentada en la palabra de Dios. Lo que enseñamos no es lo que le pareció a Fernando Ortiz o al hermano de Toniel Ríos Paredes, sino lo que el Espíritu revela a través de su palabra. Así que los que han oído doctrina básica saben que lo que están escuchando es la palabra de Dios, y están buscando ahí en la palabra lo que Dios, el consejo que Dios tiene, lo que significa arrepentimiento, lo que significa conversión, lo que significa bautismo en agua, lo que significa el bautismo del Espíritu Santo, lo que significa el fruto del Espíritu Santo. Toda esa doctrina básica, rudimentos como la resurrección de los muertos, la vida eterna, todo eso que está ahí en las Escrituras es la doctrina que nosotros queremos trasladarle, y que usted aprenda y esté sólido en esa enseñanza, para que no se deje ser movido de todo viento de doctrina, hermano. Tengamos mucho cuidado, porque una de las cosas que se caracteriza de este último tiempo es porque habrá mucha falsedad y engaño. Ya Jesús lo había dicho en el capítulo 24 de Mateo, cuando dijo que en los últimos tiempos habría muchos falsos profetas, falsos maestros, que iban a engañar a muchos, y por aumentarse la maldad de tal manera, de tal magnitud, muchos se iban a enfriar y se iban a apartar de la verdad.
Muchos van a apostatar de la fe porque dejan su entrada sin defensa. No ponen un baluarte defensivo para poder contrarrestar las artimañas del enemigo. Entonces es importante que en la segunda carta de Juan, capítulo único que tiene, verso 7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo. Y oiga la característica primordial: que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Déjenme decirles que no es que ellos no digan que hubo un Cristo que existió en el mundo. Es posible que hasta le hablen bonito de Cristo, pero como maestro o como un hombre ilustre que vino a la tierra y que es digno de imitar. ¿Saben cuál es el problema? El problema que estamos mirando ahí es que no reconocen la deidad de Jesucristo. El problema es que para ellos Cristo es un profeta más. Cristo es simplemente un hijo de Dios más. Y no se dan cuenta que Cristo no es un hijo de Dios, Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es Dios que se hizo hombre y habitó entre los hombres, porque no era posible de ninguna otra manera que el hombre fuera redimido si no fuera por el sacrificio de un hombre. Y como en la tierra no había uno que fuera perfecto, el que estaba en el cielo tuvo que recibir la preparación de un cuerpo de su padre para venir a esta tierra, meterse en ese estuche preparado por su padre para venir a salvar a la humanidad. Y esa es la grandeza de Cristo. Por eso Filipenses capítulo 2 dice que haya este sentir en nosotros que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, escuche esto, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de toda su grandeza, de toda su gloria, y se humilló hasta lo sumo. Y por cuanto se humilló hasta lo sumo, Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces note cuál es la verdad que está enunciando aquí la palabra: que Jesucristo es Dios. Y es el problema de muchos que tocan la puerta, que vienen con otra información para hablar aún del mismo Cristo. Están hablando de Jesús, están hablando de sus milagros, están hablando de lo que enseñó en el Evangelio, pero no creen en la divinidad de Jesús, como tampoco creen en la divinidad del Espíritu Santo. Y si usted va a la palabra de Dios y va al libro de los Hechos, en el capítulo 5, y yo sé que muchos dicen: ah, pastor, lo que pasa es que de los Hechos no se puede sacar doctrina, pero observemos lo que la palabra está enseñando ahí. El espíritu de la enseñanza. En el capítulo 5 se nos narra de una pareja que quisieron engañar a Dios: Ananías y Zafira. Y sucedió que ellos vieron que todo el mundo en aquellos días de la iglesia estaba comenzando y estaba siendo perseguida por causa de Cristo. Entonces la gente creyente se reunió y vendió todo lo que tenía y pusieron a la disposición de los apóstoles todo el dinero que tenían, todos sus bienes. Dijeron: miren, vamos a repartirlo aquí entre todos para que no tengamos ninguno falta de nada y para que seamos bendecidos todos. Pero nadie se los estaba pidiendo, lo hacían voluntariamente. Y dice que Ananías y Zafira dijeron: vamos a vender nuestra heredad y vamos a dar una parte, vamos a decir que eso fue todo en lo que se vendió la heredad, y nos quedamos la otra parte con nosotros. Sí, porque no hay que ser tan tontos. Eso pensaron ellos. Y fueron por separados ese día al servicio. Y entonces le dice el apóstol: ¿y por qué? Primero a Ananías: ¿por qué has engañado a Dios? Y en el momento en que se lo dice, el hombre se cae para atrás, se muere y lo sacan del recinto. Y la otra, que llegó tarde al servicio, no se había enterado de lo que había pasado, y viene con el mismo cuento, la misma historia: en tanto vendimos nuestra heredad.
Y si usted lee, le dicen, ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo?